¿Qué tal? Gusto saludarles. Nos encontramos aquí en las instalaciones del Templo de la Santa Cruz del Zacate y estamos con el párroco de esta comunidad, el padre Cirilo Estrada, a quien le agradezco el que nos permita estar aquí grabando y hablar sobre todo este proyecto importante para rescatar, por así decir, este inmueble arquitectónico y hablar de lo religioso, de lo histórico y de lo demás, ¿verdad? Sí, muchas gracias por la oportunidad que nos dan para difundir lo más que se pueda este proyecto. Claro que sí, padre, remontándonos un poco a la historia ya por los 1500, 1600, tengo entendido, la fecha no es muy exacta, pero que surge esta comunidad cuando se encuentran la famosa Cruz de Zacate. Sí, el primer relato que tenemos es del padre Lázaro de Arregui, Domingo Lázaro de Arregui, en 1619. En el informe que él tenía que dar a la Nueva España, él relata cómo apareció la Santa Cruz de Zacate. Nos dice que un mancebo arreando sus mulas o sus yeguas se llegó a este lugar y las yeguas no querían pasar. Y después de hacer diligencias una y otra vez, no podía hacerlas pasar. Se bajó de su mula, de su yegua, vio lo que había y se encontró con la Santa Cruz de Zacate. Así es como apareció, según el padre Domingo Lázaro de Arregui. Es el primer escrito que tenemos. Si nos remontamos un poco a esos hechos, ¿cuál sería el impacto en su momento en la comunidad? Hay que recordar, que estos en su momento era como la expansión de la Nueva Galicia, de muchos lugares, la evangelización, en fin. ¿Cómo habrá tomado la comunidad este hallazgo? Se nos dice que fue un gran impacto a la comunidad de Tepic, que era muy pequeña. La historia dice que había 56 habitantes, 40 de los cuales eran indígenas y el resto eran españoles. Pero no solamente aquí en la ciudad o en el pueblo de aquel entonces, muy pequeño, sino en sus alrededores. Impactó tanto que la gente venía a ver si era verdad lo que se decía a propósito de la aparición de la Santa Cruz de Zacate. Y al constatar que efectivamente estaba la cruz ahí, bien delineada, que sobresalía al resto del pasto que había en aquel entonces, que empezaban a llevar zacatito a sus casas para hacerse sus bebidas y esperar el remedio de sus males, o también llevaban tierrita de los alrededores de la Santa Cruz, también para hacer sus bebidas o ponérsela en sus heridas y buscar la sanación de sus males. Entonces el impacto fue muy fuerte y desde entonces la tradición de venir a venerar, a ver el milagro de la Santa Cruz, desde entonces existe hasta nuestros días. Y que ahora, este lugar donde está la cruz está protegido. Sí, se buscó protegerlo. Se buscó, al principio se dice que era además de la protección de la cruz rústica en aquel entonces, y después se formó esta protección más fuerte. La capilla se dice que estaba aquí justamente, donde está el cancel, hacia acá, y que el sacerdote celebraba la misa dando la espalda a la gente que asistía a misa y la cara a la Santa Cruz de Zacate, ¿verdad? Y luego el templo, se construyó después, ¿verdad? El templo que llegó a formar parte del exconvento de la Cruz, porque aquí era un convento que era de paso. Ya los historiadores o los arquitectos nos dirán exactamente cómo se formó todo esto. Pero esa es la idea que yo, por lo poco que he leído. El exconvento, el convento estaba en Jalisco, el convento de San Juan Bautista, y aquí era un sitio de paso para los franciscanos que iban a tomar después el barco en San Blas para irse a las Californias a evangelizar. Así lo hizo Fray Junípero Serra. Ese es el aspecto un tanto histórico que más adelante abordaremos en él. Nos habla también de la parte religiosa de la fe. Actualmente esa tradición, ya en pleno siglo XXI, ¿sí? Sí. ¿Cómo es y por qué la importancia del párroco de rescatar esto? La Santa Cruz de Zacate se sigue venerando, es muy querida y muy venerada por la gente, por los fieles de Tepic y de sus alrededores. Y esto por tradición de familias, es una tradición religiosa de familias que viene desde entonces, desde que apareció la Santa Cruz.
Cuando yo llegué aquí hace 3 años, el párroco, el expárroco, el padre Jesús Esparzo, que ya tiene aquí 50 años de estar en este templo, me platica que cuando él llegó aquí venía mucha gente diario a ver la Santa Cruz. Me dice 200, 150, 100 personas diario. Yo me asombré cuando me dio ese dato. Diario, le preguntaba una y otra vez. Sí, dice diario. Dice, ahora se ha perdido un tanto eso, ¿por qué? No lo sé. Entonces, parte de lo que queremos rescatar es eso, justamente, que las nuevas generaciones, pues, retomen la tradición de sus padres, de sus abuelos, bisabuelos, etcétera, y vengan de nuevo a visitar la Santa Cruz, a la cual la gente pues considera muy milagrosa, ¿verdad? Se nos dice también que esta calzada así llamada de la Santa Cruz era una calzada pues que muy bella, muy bonita, y que las gentes venían por las tardes en procesión o en parejas o en familias, venían a ver la Santa Cruz. Entonces todo eso se ha perdido y queremos rescatarlo lo mejor posible. Y también, hasta donde tengo yo entendido, ya lo verificaré más adelante en el transcurso del programa, son de los edificios más antiguos, el más antiguo que tenemos aquí en la capital nayarita. Así dicen los historiadores y los arquitectos, que es de los más antiguos, si no el más antiguo, juntamente con el Sagrario de Catedral, son los 2 templos más antiguos de la ciudad. Así es que vale la pena también rescatar no solamente ahora sí la tradición religiosa, sino también el templo, la arquitectura, que es preciosísima y es incomparable aquí en la ciudad de Tepic. En el interés, y como me imagino integrante de este patronato, quien encabeza este patronato de restauración de lo que es esta área, ¿cuál es su visión, padre? ¿Cómo le gustaría verlo? ¿Cómo le gustaría volver que estuviera este lugar? Hablando solamente del templo, cuando yo en una ocasión, una noche, pasé por la avenida Insurgentes y vi el templo del Panteón ya restaurado, se me hizo precioso. Dije yo, esto es una joya. ¿Cómo me gustaría que el templo de la Santa Cruz fuera así, que en las noches se viera con mucha luz, desde que las personas que pasaran por aquí lo contemplaran y lo admiraran en la noche, ya no digamos en el día? Ese es un sueño que yo tengo y por lo cual he estado luchando. Se ha formado el patronato, se ha formado la asociación civil y queremos trabajar lo mejor posible pues para que todo esto sea una realidad. Hasta ahorita la respuesta que ha tenido de todos los sectores involucrados, sean instancias gubernamentales, sociales, ha sido de buena respuesta. Hasta ahorita yo quizá empecé por el camino equivocado en el sentido de allegarnos de recursos. Y lo digo por lo siguiente, hemos acudido a algunas instancias de gobierno, pero la verdad es que no ha habido mucha respuesta. Quizá digo equivocado porque quizá el camino debe de ser al revés. Necesitamos que ellos vean, que el gobierno vea, que las instancias de gobierno estatal, municipal, federal vean que estamos trabajando justamente para que se den cuenta de lo que queremos rescatar y para que ellos nos ayuden también. Eso es lo que queremos. Y que le digo, más allá del aspecto religioso, de culto que tiene, bueno, pues es un lugar histórico. Sí. Es un lugar que encierra mucha historia, el convento, el templo de la Santa Cruz, la Cruz de Zacate, lleva consigo mucha historia, entonces vale la pena rescatarlo. El templo con todas sus instalaciones es un ícono de la ciudad, vale la pena rescatarlo, ¿verdad? Entonces debe de haber interés religioso, interés social, interés arquitectónico. Yo creo que hay muchos intereses que se manejan, que debemos de manejar justamente para que a esto se le dé la importancia que tiene. Y de acuerdo al anteproyecto, lo que tienen, ¿para cuándo tienen contemplado que se pudieran empezar los trabajos de remodelación o de trabajos aquí? Pues no tenemos una fecha fija, pero sí queremos por lo menos empezar por partes, ir por partes. Quizá restaurar primero un altar, quizá... ¿Qué sería lo más importante desde su punto de vista? Desde mi punto de vista, ahorita sería rescatar el interior. Los altares, por ejemplo, los pisos,
Este piso de mosaico pues como que no va con el resto de la arquitectura del templo. Sí, es un piso moderno, ¿verdad? Sí, pues el mosaico, algunas casas de los años 50, 60 tienen este tipo de pisos, creo que data de por ahí. Entonces los pisos, los techos, los vitrales, si usted se fija, los vitrales están como que los pintaron con brocha, ¿verdad? Entonces todo eso hay que rescatarlo. Los vitrales, hay catedrales, por ejemplo, templos en donde los vitrales son una verdadera catequesis, ¿verdad? Para los fieles. Entonces queremos rescatar todo eso, ¿verdad? Pero no tenemos una fecha todavía, entonces quizá nos vayamos a ir por partes. En este inicio sobre este a fondo que estamos haciendo, ¿algo más que quiera agregar, padre? Pues insisto de nuevo en que yo tengo un sueño, voy a cumplir 3 años aquí como párroco y mi sueño es ver transformado este templo, no solamente el interior sino el exterior también. Es un templo muy bello, muy hermoso, sus altares, la torre que tenemos aquí pequeñita pero es única, las instalaciones también del templo, los jardines del templo. Yo quiero ver transformado todo esto. Ojalá y que este sueño se haga realidad. Yo espero que así sea. Pues vamos nosotros a colaborar con esta difusión hacia ese objetivo y yo le agradezco mucho. Vamos a nuestra primera pausa comercial. Muchas gracias. Muchas gracias. Regresamos. Gracias por continuar con nosotros aquí en A Fondo desde el Templo de la Cruz de Zacate. Y ahora está con nosotros María de Lourdes Vázquez Magaña, quien es maestra de restauración y quien, le agradezco también que esté aquí con nosotros, nos va a platicar de todo este proyecto de restauración y de todo lo que implica de acuerdo a la visión que tiene el Padre Cirilo. Bueno, como bien dijo el Padre Cirilo, tenemos 3 años trabajando en este proyecto de restauración y hemos trabajado desde lo que viene siendo la concientización de la gente por valorar lo que viene siendo el patrimonio con el que contamos. Si bien, como se ha mencionado, es un edificio patrimonial de un gran valor arquitectónico y que representa en gran parte la capital del estado, ¿no? Hemos trabajado con la comunidad y en una serie de sesiones, reuniones, y donde se les va explicando el valor arquitectónico e histórico que tiene. Ese primer paso es sensibilizar, concientizar a la comunidad de por qué es importante este rescate. En la práctica, ¿qué cosas hay que no se ven y que son las que se deben rescatar? No sé si tenga murales, una arquitectura diferente, ¿cómo se llama? ¿El atrio? El atrio el atrio, sí, el original, sí, otro. Ese tipo de cosas sería el rescate para volverlo a como en un momento se hizo, ¿no? Así es. El proyecto de restauración se deriva de todo un estudio histórico que se hace, ¿no? Vemos las modificaciones que ha tenido a lo largo del paso del tiempo. Estamos hablando de un edificio de bastantes siglos, en el cual ha tenido una serie de añadidos, ¿no? Se le han ido incluyendo espacios, lo cual ha modificado su partida original. Partiendo de esa premisa, entonces nosotros empezamos a hacer calas y empezamos a hacer esa puesta en valor de esos elementos. En efecto, tiene pintura mural y tendríamos que hacer un rescate de ellas, ¿no? Aquí hay una situación muy importante, que en el estado tenemos aproximadamente 10 años trabajando lo que viene siendo ya proyectos de restauración, y entonces ya hay una tónica para poder trabajar y hacer el rescate de esto, ¿no? También está la manufactura de la gente que puede trabajarla, puede llevar a cabo los rescates ya al momento de que hagamos la obra, se puede contar con ello. Dentro de todo este gran proyecto de restauración que se tiene planeado, como bien lo comentábamos, viene el rescate de pintura mural, de carpinterías, de forjas, de vitrales, de pisos, de los propios altares, que en algún momento entra la época y la moda en la que se empiezan a rasurar todos aquellos trabajos de cantera y lo vemos expuesto como lo podemos apreciar actualmente. No eran así. Hay fotografías, porque también en este proceso histórico de revisión que hacemos a la historia, nos apoyamos en fotografías y todos los relatos que la gente nos puede proporcionar. Pues es un trabajo totalmente de investigación, de estar leyendo documentos, referencia que tenga, y yo creo que muy perceptivo y sensible para decir cómo describen
algunos elementos del inmueble, ¿no? Así es, así es. Sí, y ahí es la pauta, ¿no?, para poder determinar qué es lo que realmente vale la pena rescatar y qué no. Ahorita el edificio se encuentra con algunos agregados y algunos elementos que se le han añadido, que son los que han originado que se lleve a un deterioro, ¿no? Como lo puede ser todas las áreas jardinadas que tenemos al exterior del edificio, pues se han provocado lo que vienen siendo humedades ascendentes y descendentes, todas esas faltas de mantenimiento que le hemos dado a la cubierta. También, y lo han humedecido de alguna manera. Y los pisos, veíamos este piso, nos comentaba el padre Celilo, bueno, pues desde los años 50 obviamente no es un piso original. No es un piso original. Las propuestas que hacemos nosotros ahora hoy en día es, se habla de que pudo tener piso de madera, que pudo haber tenido piso de barro, y todo esto en la actualidad con el tráfico, con toda la gente que visita nuestro templo, pues bueno, puede hacer que se deteriore más rápidamente. Lo que hacemos es la inclusión de algunos materiales contemporáneos, pero que siempre empaten a la arquitectura o a la estilística en la cual nosotros pretendemos llevar el edificio. Ya ahora sí que me ganó la pregunta que le iba a hacer con su respuesta. Le digo, ¿cómo hacen? En determinado momento tienen que abrir, van a escarbar para ver qué es lo que había abajo, o cómo determinan qué había. Bueno, son a base de calas, al igual como lo hacemos en los muros, en las bóvedas, también lo hacemos en los pisos, ¿no? Determinamos si posiblemente nos encontramos a veces vestigios de lo que había originalmente, porque no se daban a la tarea antes de levantar lo que había, sino que sencillamente echaban sobre lo que existía, echaban los nuevos materiales, ¿no? Entonces aquí sí tendremos que, en este caso en particular, sí levantar pisos, porque si bien nos podemos percatar, los niveles de la parte exterior del templo están por arriba de lo que viene siendo el templo. Entonces sí habrá que reconsiderar eso para poder nosotros invertir esos niveles y que bueno, el edificio quede hacia arriba y no hacia abajo. Maestra, en la elaboración y en la planeación de un proyecto de esta envergadura, ¿cuáles son los elementos que ustedes toman en cuenta para poder llegar al rescate? Como comentábamos, la investigación histórica, la investigación oral, la investigación gráfica, y entonces vamos armando un rompecabezas, apoyándonos de gente con diferentes disciplinas, ¿no? No solamente el restaurador trabaja, sino que el restaurador, digamos, que lleva la batuta de decir el rumbo que va a tomar. Nos apoyamos con historiadores, nos apoyamos con gente, con ingenieros que nos pueden ayudar a hacer levantamientos con aparatos de precisión, porque en algunas ocasiones nos encontramos edificios que tienen ciertas deformaciones estructurales, y esos trabajos, esa gente es la que nos ayuda, ¿no? Y así es como podemos nosotros determinar qué es el grado de intervención y hasta dónde vamos a llegar. No sé si nos pudiera comentar en todo este trabajo previo que han realizado, ¿qué funciones ha tenido este inmueble, aparte de ser en su momento convento, ahora templo? ¿A qué más lo han dedicado? Bueno, lo que viene siendo el espacio del templo siempre ha estado como tal, pero lo que viene siendo el exconvento sí ha tenido una infinidad de usos, ¿no? Ha sido escuela, ha sido cuartel militar, ha sido tiradero o depósito de vehículos de tránsito. También en una de las narrativas o de las pláticas que se ha tenido con el padre Esparza anteriormente, que era nuestro párroco anterior, hablaba de que depósitos de gasolina del mismo gobierno del estado. Y bueno, hoy en día, pues lo que viene siendo las oficinas de turismo. Y también es un inmueble por sus características único, ¿verdad? Era una duda que tenía, que le comentaba al padre, no sé si usted nos podría corroborar o rectificar ese planteamiento. Sí, así es. Si bien, como se ha comentado en algunas ocasiones, lo que viene siendo el sagrario de anexo a catedral es uno de los inmuebles o el inmueble más antiguo del cual se tiene referencia, y vendría a ser el segundo, ¿no? Aquí lo importante es cómo ha trascendido a través de los años, ¿no? Y ha permanecido con esa función que tiene hasta la actualidad, y es lo que lo hace muy importante. Primeramente el hallazgo del milagro, y posteriormente que es un edificio que ha continuado al culto hasta la fecha. Y en lo que es el entorno,
el entorno, bueno, pues la iglesia es importante para todos, lo sigue manteniendo la gente de las colonias aquí aledañas. ¿Cómo ven este proyecto? Se ha añadido mucha gente, no nada más gente que vive aquí en la zona, ¿no? Gente que habitualmente viene o asiste a misa, se ha incorporado y se ha incluido en este gran sueño que tiene la comunidad de aquí de La Cruz. Si bien mucha de la gente que vivía aquí hoy en día sus casas las han rentado para usos de oficinas, etcétera, y ha pasado a ser de un uso habitacional a un uso comercial o de oficinas, pero aún así esa gente sigue asistiendo a nuestra parroquia y se han estado incluyendo, gente que a veces no es ni de la cercanía, se está incluyendo y forma parte de esto, ¿no? Y ha hecho una labor y está continuando con el trabajo y encabeza pues este gran sueño. Y una vez que tengan este anteproyecto, ya dentro de lo que son los procedimientos, no sé si usted tenga conocimiento, ¿qué es lo que sigue, qué es lo que tienen que hacer? Sí, bueno, tenemos hasta la fecha es un anteproyecto, continúa a ser un proyecto ejecutivo, un proyecto donde incluya todos los aspectos, ¿no? Estamos hablando desde liberaciones, que es quitar todos los añadidos, consolidaciones, que es todos aquellos elementos que están en alguna condición de deterioro, volverlos a su estado, integrar aquellos elementos que sean nuevos y viene en ese proyecto. Para después nosotros poder hacer la gestión de los recursos para llevar la obra a cabo, ¿no? ¿Y por qué es importante hacer un proyecto ejecutivo? Porque de esa manera nosotros podemos particionar un proyecto magno en diferentes fuentes de financiamiento para que podamos hacer realidad este proyecto. Y bajar recursos de diferentes instancias, sí, así es, ese es el objetivo, sí. ¿Verdad? Hay instancias federales, hay instancias estatales, incluso municipales que también pueden jugar un papel importante. Y también las AC y la iniciativa privada juegan un rol. Internacionales, o internacionales. Hacer, ¿no? Sí, también, exacto. Que podrían apoyar y hacer este rescate. Sí. Aquí tenemos una ventaja, como viene siendo parte de las misiones franciscanas, pues bueno, puede ser un gran atractivo para esas fundaciones internacionales o asociaciones para que puedan invertir en este proyecto. Y bueno, y tomar en cuenta que dentro de lo que fue la Nueva Galicia, pues fue un punto importante de paso hacia el puerto de San Blas, hacia las Californias, este paso, ¿no? Así es. ¿Sí? Sí. Maestra, antes de terminar esta charla con usted, ¿algo importante más que considere que valga la pena que nos dé a conocer? Bueno, que ojalá que las instancias que pueden ayudarnos a poder llevar a cabo este proyecto se adhieran a nosotros, que más gente de la asociación civil o gentes del pueblo en general se nos unan para poder llevar este sueño a la realidad. Si bien, como lo han comentado el padre, es una devoción que hay, un apego que hay hacia la Santa Cruz, y entonces sería muy importante que también lo pudiéramos materializar, a llevarlo a su máximo esplendor, para que aparte de que sea un atractivo religioso, sea un atractivo cultural para el Estado, ¿no? Dado que es un punto muy importante de la ciudad y que siempre se hace una parada, ¿no?, en lo que viene siendo nuestro templo, y para que los visitantes tengan una grata impresión de nuestro estado. Yo le agradezco mucho a la maestra en restauración, María de Lourdes Vázquez Magaña, que esté en esta ocasión aquí con nosotros. Muchas gracias. Muchas gracias. Nosotros vamos a mensajes, continuamos.